Bienvenidos a nuestro análisis de la semana. Hay algo realmente curioso pasando en los mercados. Por un lado, tienes índices de empresas medianas y pequeñas en Estados Unidos, como el Russell 2000, tocando máximos históricos. Una fiesta total. Pero al mismo tiempo, los gigantes de Wall Street, los nombres que todos conocemos, están en retirada. Es como si hubiera dos mercados completamente distintos operando en paralelo. La pregunta es obvia. ¿Qué historia nos están contando con estas señales tan contradictorias? Es que la palabra clave de esta semana es cruce de caminos. Tal cual. Los inversores están parados, en una intersección con señales que apuntan en todas las direcciones. Hacia un lado, tienes datos económicos que te gritan optimismo. La inflación subyacente en Estados Unidos, por ejemplo, está en su nivel más bajo en casi 5 años. La economía alemana por fin crece. Pero si miras para el otro lado, ves una niebla densa de incertidumbre política y geopolítica que, puede descarrilarlo todo. Y esa tensión se siente en todas partes, desde Tokio hasta Sao Paulo. Exacto. Y para navegar este cruce de caminos, hemos reunido un resumen semanal muy completo. El informe de cierre de Wall Street del viernes y un boletín para inversores. La misión es conectar los puntos. Entender por qué el auge de la inteligencia artificial depende de una empresa en Taiwán, cómo unas posibles elecciones en Japón mueven el yen, y por qué un acuerdo comercial que tardó 25 años en cerrarse en Europa es tan importante justo ahora. En resumen, vamos a buscarle el sentido detrás de los titulares de este inicio de 2026. De acuerdo, empecemos por el epicentro de esta dualidad, Estados Unidos. Como decíamos, el Russell 2000, que agrupa a las empresas más pequeñas, ha subido casi un 8% en lo que va del año, un cohete, mientras el S&P 500 y el Nasdaq, donde están los titanes, retroceden. Mi primera lectura es que el mercado está asustado, que los inversores están huyendo de las grandes tecnológicas porque las ven muy expuestas a los caprichos de la regulación o de la política, ¿no? ¿Es así de simple o hay algo más de fondo? Es una buena lectura inicial, pero creo que es más profundo que solo miedo. Fíjate que lo que estamos viendo por tercera semana seguida es que las acciones de valor superan a las de crecimiento. O sea, como cambiar de estrategia. Exacto. Piensa en ello como si los inversores estuvieran cambiando sus autos de carrera por camionetas todoterreno. Están priorizando la fiabilidad sobre la velocidad pura. Buscan empresas consolidadas, con balances sólidos, que generan beneficios hoy, en lugar de apostar todo a promesas de crecimiento futuro que dependen de un entorno económico perfecto. Es una estrategia para, no perder, más que para ganar a lo grande. Entiendo el argumento de la seguridad, pero no están renunciando a mucho potencial. Y justo en medio de este cambio de humor, arrancó la temporada de resultados, que también parece un reflejo de esta economía de dos caras. Los grandes bancos, por ejemplo, fueron un caos. JP Morgan y Citigroup para abajo, pero Morgan Stanley y Goldman Sachs para arriba. Exacto. Y esa división en los bancos es fascinante. Refleja quién está mejor posicionado para un entorno de tasas de interés que, aunque bajen, seguirán siendo más altas que en la última década. Pero el verdadero motor de la semana y la excepción a esa huida de la tecnología fue un nombre: Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ah, claro, TSMC. Sus beneficios superaron todas las expectativas y, como un tsunami, levantaron a todo el sector de la inteligencia artificial. Demuestra que, aunque haya cautela, nadie quiere quedarse fuera de la que sigue siendo la mayor revolución tecnológica del momento. Ok, entonces el mercado tiene esta personalidad dividida. Pero, ¿qué dicen los datos de la economía real? Porque ahí también hubo sorpresas. Aquí es donde la historia se complica. El dato estrella fue el IPC subyacente, la inflación sin contar alimentos ni energía, que se situó en un 2,6% anual. El más bajo en años. Es su ritmo más lento desde marzo de 2021. Es una señal potentísima de que la Reserva Federal podría haber ganado la batalla. Sin embargo, el índice de precios al productor, lo que pagan las empresas por sus insumos, subió un poquito. Es un recordatorio de que la inflación es como un incendio en un bosque. Crees que lo has apagado, pero siempre queda algún rescoldo que puede reavivarse. Y además de eso, la gente sigue gastando. Las ventas minoristas subieron un 0,6%, más de lo esperado. Y hasta el mercado inmobiliario despertó. Las ventas de viviendas existentes subieron un 5,1%.
Parece que la bajada de las tasas hipotecarias está animando a los compradores. O sea, la economía de a pie parece bastante sólida. Totalmente. Y es precisamente esa fortaleza la que choca con el factor que está generando toda la ansiedad, la política. Por un lado tienes las propuestas de Donald Trump, que suenan muy disruptivas. Un arancel del 25% a países que comercien con Irán, un límite a las tasas de las tarjetas de crédito. Y por otro, la noticia bomba del viernes. El Departamento de Justicia está investigando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Un momento. Una investigación al presidente de la Fed. Eso ataca directamente la credibilidad y la independencia del Banco Central. Me imagino el efecto en los bonos. Fue inmediato. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon al cierre de la semana. Los inversores odian la incertidumbre, y no hay nada que genere más incertidumbre que la idea de que la política pueda meter mano en las decisiones de la Fed. Este es el verdadero nubarrón en el horizonte estadounidense. La economía va bien, pero el ruido político es ensordecedor. Y esa incertidumbre sobre la política en Estados Unidos contrasta fuertemente con Europa, donde esta semana el gran titular fue de cooperación y apertura. El índice principal de allá, el Stock 600, cerró la semana en verde. Sí, el ambiente en Europa es de un optimismo cauto. La gran noticia, sin duda, vino de su motor económico, Alemania. Su economía creció en 2025 por primera vez en 3 años, saliendo oficialmente de una recesión de 2 años. Un alivio enorme para todo el continente. Exacto. El crecimiento vino del consumo interno. La gente y el gobierno están gastando más. Pero en las fuentes hay un detalle preocupante. El modelo alemán de toda la vida, el de ser la fábrica del mundo, parece estar fallando. Las exportaciones cayeron. Y esto es más que una mala estadística. Es un desafío al modelo económico alemán de las últimas 3 décadas. El superávit comercial se desplomó a uno de los niveles más bajos en 20 años. ¿Y las causas? Una tormenta perfecta. Los aranceles de Estados Unidos, un euro fuerte que encarece sus productos y sobre todo la competencia china, que ya no solo fabrica barato, sino que compite en calidad. Alemania se ve forzada a reinventarse desde adentro, y esa es una transformación enorme y potencialmente dolorosa. Mientras Alemania lidia con su crisis de identidad, el resto de la región parece mejorar. El Reino Unido también volvió a crecer, la producción industrial de la eurozona sube por tercer mes consecutivo, la confianza de los inversores está en su punto más alto en año y medio. Y en medio de esa recuperación gradual, se anunció un hito que llevaba gestándose un cuarto de siglo. La Unión Europea dio luz verde provisional a un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, después de 25 años de idas y venidas. 25 años. Eso es más que una negociación. Es una odisea. ¿Qué tan grande es este acuerdo en la práctica? Es gigantesco. Es el mayor acuerdo de la historia de la UE en términos de reducción de aranceles. Cubrirá un comercio bilateral que en 2024 ya superó los 111 millones de euros. Una cifra impresionante. Y en un mundo que parece caminar hacia el proteccionismo y los muros, que estos dos bloques apuesten por abrirse es una declaración de principios muy potente y una movida estratégica de largo plazo. De la estrategia a largo plazo de Europa, pasamos a la especulación de corto plazo en Asia, donde vimos 2 mundos opuestos. Por un lado, la euforia total en Japón. El Nikkei 225 subió casi un 4%, acercándose a máximos históricos. Y todo por un rumor político. Sí, es increíble cómo funciona. Todo gira en torno a la posibilidad de que la primera ministra, Sanae Takaichi, convoque elecciones anticipadas. Esto ha desatado lo que los inversores llaman el comercio de Takaichi. El comercio de Takaichi. La apuesta es que, si gana con una mayoría aplastante, lanzará un paquete de estímulo fiscal masivo. Y ya están comprando las acciones de los sectores que se beneficiarían: inteligencia artificial, energía nuclear y defensa. O sea, es pura especulación sobre un ¿qué pasaría si? Y esto ha puesto al yen y a los bonos japoneses en una montaña rusa. Incluso se habla de que el Banco de Japón podría tener que subir las tasas de interés antes. Correcto. La debilidad del yen, impulsada por esta fiebre especulativa, podría forzar al Banco Central a actuar en abril en lugar de julio como se esperaba. Es un equilibrio muy delicado para ellos, tratar de controlar la moneda sin ahogar la recuperación económica. Y de la fiesta especulativa en Japón al control férreo en China. Mientras el Nikkei volaba, las bolsas chinas caían. ¿La razón? Una nueva regulación. Pekín decidió pisar el freno.
Y con fuerza. El mercado chino había subido muy rápido, con el índice CSI 300 en máximos de 4 años, y con la crisis del sector inmobiliario todavía latente, los reguladores tienen pánico a que se forme una nueva burbuja especulativa. Claro, quieren evitar otra crisis. Exacto. Así que endurecieron las normas para comprar acciones a crédito. Ahora los inversores tienen que poner el 100% de su dinero como garantía, en lugar del 80%. Es una forma de sacar del mercado a los más apalancados, a los más arriesgados. Es fascinante el contraste. Por un lado, el gobierno frena la especulación, pero por otro, las cifras de comercio exterior que publicaron esta semana son de otro planeta. Un superávit comercial récord de $1,2 billones en 2025. Es la gran paradoja china. Su poderío manufacturero es tan inmenso que ha logrado absorber los aranceles de Estados Unidos, simplemente redirigiendo sus exportaciones A otros mercados. a otras partes del mundo, como América Latina o África. Pero esto tiene un doble filo muy peligroso. Al inundar estos mercados con sus productos, corre el riesgo de desatar una nueva ola de tensiones comerciales a nivel global. China, al final, resuelve su problema de demanda interna exportándolo al resto del mundo. Así que, con este panorama tan complejo en los mercados principales, ¿a dónde se va el dinero que busca o seguridad o, por el contrario, adrenalina pura? Empecemos por las materias primas, que fueron el termómetro de la geopolítica. Totalmente. El petróleo fue un electrocardiograma de las tensiones en Irán, Ucrania y Venezuela. Subía con cada titular alarmante y bajaba cuando el tono de Trump sobre Irán se moderaba. Pero los verdaderos protagonistas fueron los metales preciosos. Con la incertidumbre sobre la Fed, tras la noticia de la investigación a Powell, el oro y la plata actuaron como el refugio definitivo. Alcanzaron máximos históricos, ¿verdad? El oro llegó a tocar los $4,650 la onza. Exacto. Fue una estampida hacia la seguridad. Luego, cuando las aguas se calmaron un poco, corrigieron a la baja. Pero el gráfico del índice S&P GSCI que tenemos en las fuentes lo dice todo. En el último año, el rendimiento de los metales preciosos ha aplastado al de la energía, los metales industriales y la agricultura. Es la imagen perfecta de un mercado nervioso. Y en el otro extremo del espectro de riesgo, tenemos a los criptoactivos, que parecen vivir en su propio universo. El Bitcoin subió un 5%, superando los $95,000 con entradas de $1,700 millones en sus ETFs. Pero ya no es un universo aislado. Esta semana ocurrieron dos cosas que son un cambio de paradigma. Primero, Morgan Stanley, un pilar de Wall Street, solicitó permiso para lanzar sus propios ETFs de Bitcoin y Solana. Segundo, y quizás más importante, MSCI, el proveedor de índices que usa todo el mundo financiero como referencia, decidió no excluir de sus índices a las empresas con exposición a criptomonedas. Un momento. Morgan Stanley y MSCI en la misma semana, eso ya no es una tendencia, es la validación definitiva del sistema. Ya no hablamos de si las instituciones van a entrar, sino de cuándo y cómo. La decisión de MSCI es una señal potentísima. Precisamente, estas dos noticias son el combustible que está detrás del rally. Refuerzan la narrativa de que los criptoactivos están pasando de ser un activo especulativo de nicho a una clase de activo reconocida e integrable en las carteras de inversión tradicionales. Es un paso de gigante hacia la adopción masiva. Bueno, hagamos un balance. Ha sido una semana que nos deja con más preguntas que respuestas. En Estados Unidos, el cruce de caminos es claro. Una economía real que aguanta contra un escenario político que amenaza con dinamitarlo todo. En Europa, parecen haber elegido un camino, el de la recuperación y la integración estratégica con el acuerdo del Mercosur, aunque con el desafío interno de reinventar su modelo industrial, especialmente en Alemania. Y Asia es el yin y el yang. El optimismo desenfrenado y especulativo en Japón, basado en la política, frente al control absoluto del gobierno chino, que prioriza la estabilidad por encima de todo. La síntesis final es que estamos en medio de un pulso constante entre dos fuerzas. Por un lado, los datos económicos fundamentales, que en general son sólidos. Y por otro, el sentimiento del mercado, que es hipersensible a los titulares políticos y geopolíticos. Los inversores se mueven entre la cautela, buscando valor en empresas olvidadas, el pánico, refugiándose en el oro, y la euforia, apostando por la inteligencia artificial y los criptoactivos.
Lo que las fuentes de esta semana realmente muestran es cómo los mercados reaccionan no solo a lo que ha pasado, sino a lo que podría pasar. Unas elecciones futuras, un cambio en la Fed, la amenaza de un arancel. Y esto me deja con una pregunta final para reflexionar. En un mundo donde la información es instantánea, ¿el mercado está realmente valorando los fundamentos económicos a largo plazo? ¿O se ha convertido en un gigantesco juego de anticipar la reacción de los demás al titular de mañana? Y si es lo segundo, ¿qué significa eso para la estabilidad del sistema? Esto fue todo por hoy en Brújula Bursátil, tu guía en el mundo de las finanzas y las inversiones. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo.